Era un seductor, un periodista muy reconocido, pero también era uno de los hombres más corruptos en su momento. Se trata de Carlos de Negri. Enrique Serna, el novelista mexicano, nos ofrece esta obra que tengo aquí conmigo, que se llama El vendedor de silencio. Enrique Serna, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Cuéntanos, Carlos de Negri, hemos escuchado tantas cosas de él, algunas muy buenas. Era el periodista culto, el periodista más importante de sociales y de política a un mismo tiempo en su época. Pero había un lado oscuro, cuéntanos. Sí, él era un hombre intoxicado de poder, ¿no? Tanto en el ejercicio de su profesión como en la vida privada, ¿no? Y era un hombre que era soberbio y al mismo tiempo vulnerable, ¿no? Tenía un talón de Aquiles, que era la debilidad de carácter, que lo arrastraba al despeñadero con más fuerza que su ambición, ¿no? Debilidad de carácter que le ocurría con las mujeres, con la bebida, con la corrupción también, ¿no es así? Pues sí, digamos que es un hombre sin autocontrol, ¿no? Y ese ángulo de su personalidad es el que a mí me pareció más interesante para darle un tratamiento novelesco, ¿no? Porque ese es uno de esos personajes que libran una lucha con sus demonios, ¿no? Y me interesaba narrar la novela desde la conciencia del personaje, ¿no? Ciertamente no es un héroe, no es un héroe tradicional. Tampoco es un villano, porque al final se va uno como adentrando en su personalidad y dice uno, bueno, pues lo va uno entendiendo quizás, ¿no es así? Es un antihéroe, quizá, ¿no? Así se le podría definir. Y muy ligado a la época en la que vivió, ¿no? Porque yo creo que un periodista mercenario tan exitoso, que se llegó a convertirse en una celebridad, solo pudo haber triunfado en esa época de la dictadura del partido institucional, ¿no? Del PRI, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿qué tan importante llegó a ser, por ejemplo, en los tiempos de Díaz Ordaz o en los tiempos de López Mateos? Él fue muy importante desde el sexenio de Ávila Camacho, que fue cuando saltó a la fama con una serie de reportajes que hizo en Londres durante los bombardeos nazis, ¿no? Que causaron gran sensación, al grado de que el periódico aumentó su tiraje durante la serie de reportajes de Negri, y que era además una serie de reportajes donde se pintaba como una especie de James Bond, ¿no? Que se ligaba a la recepcionista del hotel, a una aristócrata inglesa, etcétera. Aprovechaba, supongo que en esa época era un tipo bastante galán, ¿no? Bueno, si vemos ¿esta foto de cuándo es? De los 40, sí. Y logró que entonces que las mujeres leyeran periódicos también y se interesaran por esos reportajes, ¿no? Y entonces se convierte en un periodista muy codiciado para el sistema por la fama que había tenido, y es donde lo empiezan, digamos, a pervertir más, ¿no? Porque es donde cuando él hace su columna, la miscelánea dominical, que se dividía en dos partes, el fichero político y el gran mundo. Una de las notitas de política y la otra notitas de sociales, ¿no? Y esa era una columna que él regenteaba porque el Excelsior. Regenteaba, así es exactamente el término, ¿no? A ver, cuéntanos. Él, de hecho, compraba el espacio. Compraba el espacio al periódico por 50,000 pesos y él vendía todas las menciones, tanto los elogios como los ataques, ¿no? En ambas, en la de política y en la de sociales. Que además vendía las menciones, pero más vendía su silencio, ¿no? Costaba más su silencio. Sí, y lo utilizaban la presidencia de la República para dar coscorrones y para meter en orden a gente que, por ejemplo, un candidato que quería ser gobernador de Tabasco, sin tener la anuencia del presidente, ¿no? Como Madrazo, como finalmente Carlos Madrazo, el original, digamos. Sí, digamos que la manera de darle un estate quieto era a través de la columna de Negri. De hecho, así empieza la novela, con un estate quieto precisamente a Carlos Madrazo, ¿no es así? En efecto. Yo creo que eso ha de haber contribuido mucho a ensoberbecer al personaje, porque él sentía que gobernaba desde sus tribunas, ¿no? Que él era la voz del poder, ¿no? Y por eso era tan temido, porque una mención adversa en sus columnas, como decía Carlos Monsiváis, era la temporada en el infierno para cualquier político de la época, ¿no? ¿Tú lo describirías como chayotero? Sí, pero creo que más allá, porque digamos que los chayoteros eran esos reporteros que en una Les daban fuente su sobre, ¿no? les daban su sobre, así empezó él, en efecto, ¿no? Y luego digamos que pasó a las grandes ligas del chayote, ¿no? Practicando el chantaje a gran escala, en una época en donde además las demandas por difamación en los periódicos nunca prosperaban. Y él tenía una alianza con otro personaje muy característico de la época, Bernabé Jurado,
de quien hay una novela, por cierto, El abogánster de Eugenio Aguirre, ¿no? Que es famoso, entre otras cosas, por haber sacado de la cárcel a William Burroughs cuando le disparó jugando al Guillermo Tell a su esposa y la mató, ¿no? Este personaje lo sacaba de cualquier aprieto legal. Es él y los contactos políticos que él tenía, ¿no? Que lo convertían prácticamente, como decía Scherer, un personaje con la misma impunidad del presidente de la República, ¿no? Tienes, de hecho, una serie de personajes que realmente existieron. Aparece Carlos Madrazo, aparece Julio Scherer, quien todavía no era el director del periódico Excelsior. Por otra parte, tengo entendido que los nombres de las esposas y las amantes no son los nombres reales. ¿Estoy en lo cierto? Estás en lo cierto porque realmente para saber cómo fue la vida privada de Carlos de Negri es imposible de averiguarlo. Entonces ahí yo tuve que recurrir a las conjeturas y ejercitar la imaginación. O sea, se sabe que cometió una serie de escándalos y vejaciones con ellas porque algunos de ellas fueron en público, en restaurantes, por ejemplo, ¿no? Pero cómo llegó a ellas... Era muy misógino, ¿no? Y golpeaba a sus mujeres. Sí, él tenía un machismo patológico que yo creo que había una correspondencia muy clara entre ese machismo y el carácter autoritario del régimen al que servía, ¿no? ¿Cómo se llevó con Julio Scherer, quien, si no mal recuerdo, toma la dirección del Excelsior en 68? Julio Scherer lo admiraba como periodista, pero al mismo tiempo lo condenaba moralmente, ¿no? Y entonces, cuando llega a la dirección del periódico, sobre todo a partir del segundo semestre del 69, empieza a excluirlo. Ya no era el estrella que siempre tenía reportajes en primera plana. Era el que siempre mandaba, ¿no? Hacer las entrevistas especiales. A Kennedy lo entrevistó, ¿no es así? A muchos personajes muy importantes. A todos los jefes de Estado, y además él durante un largo tiempo, más de 20 años, tenía a su servicio a todo el cuerpo diplomático mexicano, porque él llegaba a cualquier lugar y lo recibía el embajador, le arreglaban las entrevistas con los jefes de Estado. Ahora, sí era un hombre culto y políglota, ¿no es así? Sí, él tuvo una infancia parecida a la de Carlos Fuentes. En las embajadas de México. Fue hijo de un diplomático, entonces aprendió alemán, francés, inglés muy bien y se defendía en el portugués y en el italiano, ¿no? Entonces esto le permitió tener una gran red de contactos internacionales, que era la envidia de todos los periodistas de la época, ¿no? ¿Qué te llevó a escribir El vendedor de silencio? ¿Qué fue lo que te hizo decir, sabes que yo tengo que escribir una novela, no una biografía, una novela sobre Carlos de Negri? Bueno, porque había una leyenda ya, una leyenda negra en torno de este personaje, y entonces yo pensé que mi tarea como novelista era juntar las piezas dispersas de esa leyenda, ¿no? Pero al mismo tiempo darle una columna vertebral, ¿no? Una trama verosímil de causas y efectos para unir, digamos, las dos esferas de su vida, la pública y la íntima, ¿no? Porque creo que lo que puede aportar la novela para el conocimiento de estos personajes y para el conocimiento de la naturaleza humana en general es el de la intimidad, de la vida privada de las naciones, como decía Balzac, ¿no? La vida pública la pueden describir mejor los historiadores, ¿no? Claro. Señalas tú en esta novela que tuvo muy mala relación con Luis Echeverría. Cuéntanos. Bueno, como de Negri era un personaje famoso por sus escándalos alcohólicos, ¿no? Y Luis Echeverría era un hombre ascético, que no bebía una copa, que trabajaba horas extras, incluso los fines de semana, etcétera. Llega un momento en que tener un vocero extraoficial del poder tan escandaloso empieza a resultarle incómodo al sistema, ¿no? Y en el momento de que Echeverría es precandidato, es cuando esto hace crisis en la vida de Negri, y ese es en el arranque de la novela, en donde él ya está sintiendo que ha perdido mucho poder, ¿no? Que ya no es el consentido del gobierno, ¿no? Y que está siendo desplazado, sobre todo por los periodistas televisivos como Jacobo Zabludovsky. De hecho, conoce a Jacobo Zabludovsky, o por lo menos aquí mencionas una reunión en la que llega Jacobo Zabludovsky. Sí, Jacobo Zabludovsky se consideraba discípulo de Negri. Él me contó algunas anécdotas. A pesar de que estuvieron en periódicos distintos, porque Jacobo venía del Novedades y Carlos estaba en el Excelsior, ¿no es así? Sí, y la carrera de Jacobo fue más que nada de radio y luego de televisión, ¿no? Más que de medios impresos. Y de Negri, aunque tuvo un programa,
de televisión que duraba 15 minutos a las 11 de la noche en el Canal 5, Miscelánea de Negri, digamos que nunca descolló mucho en ese medio, ¿no? Él era un hombre, digamos, de la vieja guardia del periodismo escrito, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones? Toda historia, toda novela tiene sus lecciones, sus moralejas. ¿Qué dirías tú? ¿Qué te queda? ¿Con qué te quedas de la personalidad de Carlos de Negri ya una vez que has entregado esta novela? Bueno, yo quería compartir con los lectores mi perplejidad por el hecho de que un periodista tan descaradamente mercenario haya sido Tan una celebridad. descaradamente mercenario. Sí, haya sido una celebridad en su tiempo, porque a De Negri le dieron doctorados honoris causa varias universidades de provincia, lo condecoraron gobiernos extranjeros, ¿no? Y entonces yo quería mostrar pues el carácter engañoso y falso de este tipo de consagraciones, en este caso de los periodistas que le deben gran parte de su importancia y de su prestigio al poder al que han servido, ¿no? Eh, y al mismo tiempo quise ridiculizar a la élite político-empresarial de la época, ¿no? Que fue la que encumbró a Carlos de Negri y que en el momento en que ya dejó de servirle, lo desechó, ¿no? Que es el momento crítico que ocupa gran parte de la novela, ¿no? Finalmente encuentra una muerte trágica, ¿no es así? Sí, él murió en circunstancias trágicas, no quisiera revelarlas exactamente Para que dejemos el final no de la echarle a novela, perder a los lectores esas sorpresas que da la vida. que le depara el libro, ¿no? Pero pues fue una muerte que yo creo que tiene mucho que ver con una propensión suya hacia la tragedia que ya venía arrastrando desde la infancia, por un trauma infantil que hay importante, que es el que define también su misoginia crónica, ¿no? Enrique Serna, gracias por invitarnos a leer El Vendedor de Silencio. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.